Sin Red. María y Susana te proponen escuchar otras miradas de los temas que te interesan. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Estamos Sin Red para sostener tu atención por Signos FM. La primera entrevista va a ser al licenciado Alejandro Miranda. Él se desempeña como licenciado en enfermería en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y es profesor de la carrera de enfermería de la UBA y presidente de la Asociación de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires. Nos preocupa mucho la situación de muchos trabajadores de la salud, bueno, que están arriesgando su salud en forma constante. Buenas tardes, Alejandro, le habla Susana Bultagio de Sin Red, ¿cómo está? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Nos escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, un poco de eco nada más. Bueno, sí, después se va acomodando eso. Bueno, le estaba comentando un poco a los oyentes, adelantándome a la nota, la preocupación que tenemos todos por la cantidad de personal de salud que se está enfermando e inclusive algunos han fallecido. Entonces yo me preguntaba si desde el comienzo de la pandemia están teniendo, digamos, ¿a qué se le atribuye que se contagien? Si están teniendo menos sistemas que regulan el cuidado de los enfermeros, por ejemplo, no tienen sistemas de protección, les faltan insumos. Mire, Susana, son varios los factores que pueden dar esta situación. Primero, si vamos a lo que hace a los elementos de protección personal, desde que comenzó la pandemia hemos tenido serias dificultades para poderlos conseguir en tanto calidad como cantidad. Las empresas no daban abasto, las empresas estaban con serios problemas para poder abastecer a los hospitales, así que lamentablemente no se pudo de alguna manera dar respuesta inmediata. Ahora seguimos con una mejoría, no mucho con respecto a esto, porque diariamente estamos permanentemente buscando de tener todos los recursos para poder darle al personal para que pueda hacer la atención directa de los pacientes. Otra de las situaciones que se da tiene que ver con el poliempleo que tiene enfermería. Más de uno de nosotros tenemos 1 o 2 trabajos y algunos tienen hasta 3 trabajos. Claro. Eso hace de que tengamos que estar transitando por distintos ámbitos laborales donde trabajamos a veces en lugares donde tenemos los elementos de protección, otros no, serias complicaciones en lo que hace condiciones de trabajo. Entonces ahí es donde empieza a surgir, digamos, el contagio. Más que nada cuando estamos en los lugares donde tenemos deficiencia en los insumos, concretamente. Eso se da también en hospitales importantes, ¿no? Hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de capital, como el Hospital Rivadavia, el Durán, y algunas clínicas privadas inclusive. Totalmente, porque esto, la verdad que nos afecta a todos, público y privado. Público y privado, así que ahora, nosotros en lo público, al tener por ahí la compra centralizada, por ahí no se tiene la asesoría de parte de enfermería para ver la calidad de los insumos, y cuando se compran después se tienen que devolver, que es lo que nosotros por ahí nos pasa acá en el hospital a donde yo estoy, donde lamentablemente a veces compran camisolines de muy mala calidad, en el cual no son los que nosotros requerimos, se tiene que devolver esa compra o esperar otra vez que traigan otros de mejor. Claro. El contacto estrecho
de ustedes, los profesionales, con los pacientes infectados es muy difícil de evitar, ¿no es cierto? Ustedes están en contacto permanente, pero sí se podrían mejorar estas medidas. Yo tengo entendido, porque a mí me llegan de amigos, conocidos que trabajan como enfermeros, que hace rato que están reclamando una solución. Sí. ¿Cuál es el problema? No sé si está a su alcance conocer las causas por el cual el Poder Ejecutivo no se está haciendo cargo de proveerlos de los materiales que necesitan, hablando de la parte pública, por lo menos. Lo que ellos refieren generalmente es que al tener la compra centralizada, muchas veces la empresa que les vende se demora o no tienen el stock suficiente, entonces también a ellos les ingresa a cuentagotas. Entonces, al tener nosotros 34 hospitales, donde 17 hospitales están en la primera línea, que es donde van prácticamente todos pacientes con COVID positivo. Después están los otros hospitales que están en segunda línea, de manera tal de que hay que proveerlos de insumos todo el tiempo. Hay mucha gente, como ocurre toda la vida, que está enferma de otras cosas. Sí. Necesita de la atención de ustedes y que ustedes no pueden estar transmitiendo el virus a esas personas y tampoco pueden asignarles, se me ocurre a mí, exclusivamente la tarea de tratar gente con COVID. Mire, para evitar esa situación nosotros tenemos que sí o sí sectorizar y cortizar. Nosotros en nuestro hospital, que es el Hospital Sardá, tenemos un sector donde tenemos las pacientes con COVID, que son embarazadas o puérperas, donde tenemos el personal capacitado y entrenado para la atención de esas pacientes. El resto del hospital seguimos atendiendo pacientes que en otros lugares no están atendiendo. Imagínense que un hospital general que también tiene una maternidad, en estos momentos menos la cantidad de pacientes embarazadas que se acercan a tener su hijito ahí. Claro. De manera tal que muchos están viniendo aquí a la Sardá. Nosotros nos ha aumentado el número de pacientes porque saben que hay un sector, o dentro de esos hospitales corren el mayor riesgo porque saben que hay una gran cantidad de pacientes con COVID. Tenemos nuestro sector porque tomamos a toda paciente hoy por hoy como potencialmente sospechosa de COVID. Claro. Porque la madre puede estar en una sala, haber tenido su hijo y en un puerperio normal están 48 horas internadas. Dentro de esas 48 horas puede desencadenar que empieza con fiebre, tos, pérdida del olfato, dolor de garganta. O sea, cuando ingresan... Y se activa el protocolo inmediatamente y tenemos que pasarlo al sector de sospechosos. Claro, cuando ingresa una persona, una mamá a punto de parir, ya en forma preventiva tienen que asegurarse que no tenga COVID. Por eso nosotros la tomamos como que es potencialmente COVID. Ya desde la entrada a la señora se le va a poner un barbijo quirúrgico, eso disminuye la posibilidad de transmisión, porque cuando la señora empieza a pujar, a hacer fuerza para el parto, sí, aumenta la respiración. Claro. ¿Sí? Puede largar microgotas en esas respiraciones profundas. Claro. Por ahí se va a quejar de dolor y todo eso. Entonces el barbijo sostiene. El personal que la atiende tiene que estar protegido con todos los elementos de protección para evitar que esas gotas lleguen a la zona de la cara, nariz, ojo, que es por donde ingresa el germen y posteriormente se localiza y desarrolla la enfermedad. Podemos hablar también de que es una situación de emergencia respecto a la cantidad de personal activo, de enfermeros activos. Estamos quedándonos con poca cantidad porque en cuanto entran en cuarentena por algún contagio o por algún posible contagio,
tienen que apartarse del trabajo. Sí. Para eso el gobierno de la ciudad tiene un protocolo cuando tenemos cómo se maneja el personal que ha estado en un contacto estrecho o sospechoso de COVID, y por eso se comenzaron ya desde la semana pasada a testear, y de acuerdo a eso se va de alguna manera identificando a las personas, se las va hisopando y se las va aislando, y es verdad, primero nosotros tuvimos una caída importante de enfermeros que tenían factores de riesgo, entonces eso hace que muchos están resguardados en sus casas, ¿sí? Después, cuando van surgiendo estos casos positivos, los contactos estrechos, se analiza la situación y si ha habido algún riesgo, esa persona se aísla. Y bueno, al principio, cuando nosotros acá tuvimos la primer paciente COVID positivo, tuvimos que aislar 24 enfermeros. ¡Uy, un montón! Claro, de distintos turnos, en ese servicio. Bueno, gracias a Dios todo dio negativo, ninguno desarrolló ningún... Es decir, hasta el momento nosotros los casos positivos que lamentablemente hemos tenido han sido porque han tenido contactos con familiares o del otro trabajo. Claro. Y nosotros la mayoría vivimos en el conurbano, sí, son muy pocos los que viven acá en Capital, prácticamente así como en este hospital se da en todos los hospitales, que el mayor porcentaje de enfermeros vivimos en el conurbano. Que aún no son considerados profesionales de la salud, justamente. Así es. Ustedes, que tanto como los médicos y los infectólogos en este momento, están trabajando a la par o más aún, porque ustedes están... a mí no me gusta utilizar frases bélicas, porque te dicen que están en la trinchera, que están en la primera fila, pero realmente ustedes están, combatiendo de alguna manera antes que nadie a este virus. Así que, ¿cómo no considerarlos una vez más profesionales, no? La verdad, Susana, que esperamos que esto cuando merme, el jefe de gobierno considere, ¿sí?, y firme el decreto que la ley 6035, que es la ley de profesionales de la salud, tiene él toda la potestad para que nosotros seamos reconocidos como profesionales de la salud. Sí, creo que con esta pandemia estamos demostrando quiénes somos. Totalmente. A él y al ministro de Salud, Hernán Quiroz, de la ciudad, deberían sentarse, repensar esto. Estamos en un escenario distinto a lo que fue cuando se sancionó la ley, y creo que todos y cada uno de mis colegas enfermeros de la CABA estamos demostrando lo profesionales que somos. Hemos tenido bajas. Si nosotros miramos lo que ha pasado en otros países, han habido muchas más caídas. Entonces, eso significa que estamos trabajando, cuidándonos y mucho, porque nos capacitamos, nos cuidamos entre nosotros. Cada vez que atendemos los pacientes con COVID, estamos con un compañero que nos está observando y diciendo, te tocaste aquí, lavate con alcohol, te sacaste mal, entonces nos cuidamos. Y es por eso, como le decía, que los resultados de tanto en mi hospital como en otros no son tan desastrosos como se han visto en otros países. Una pauta para que tengan en cuenta de lo profesionales que somos y que debemos ser reconocidos como tal. Así que bueno, Alejandro, la verdad que ha sido un placer volver a conversar con usted. Cuídense mucho todos. Les mandamos desde nuestro programa un gran abrazo a todos aquellos que están trabajando por el bien nuestro. Gracias, Susana, y gracias a toda su audiencia por permitirme expresar y poder visibilizar nuestra situación. Bueno, era el licenciado Alejandro Miranda, licenciado en enfermería en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y profesor de la carrera de enfermería de la UBA, como así también
presidente de la Asociación de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires.